Distinguidos audiovisores, gracias por ser parte de este documental titulado España aparta de mí este cáliz, el cual está a cargo del grupo número 2 de la asignatura Cátedra Vallejo, la cual dirige el maestro Marden González Gómez. Sin más preámbulo, sean bienvenidos. Recuerdo aquella vez. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Vallejo fue el menor de los 11 hijos de Francisca de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Cuando era pequeño, sus padres de Vallejo querían dedicarle al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. Y esto fue lo que marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. A partir de los años 1905 y 1908, Vallejo empezó a mostrar el interés por la literatura, siendo así en el año 1910 se matriculó en la Facultad de las Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911 cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina de San Fernando, y así Vallejo fue creciendo. César Vallejo en 1909 inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos. Así que en el año de 1911 él retoma sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero los abandona. En el año 1913 nuevamente retoma sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras. En aquellos tiempos, él se asoció con el denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, por Víctor Raúl Aya de la Torre, por Macedonio de la Torre, Alcides Pelusín, entre otros. A fines del año de 1915, él consigue el grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo en España. César Vallejo llegó a París, la ciudad de los lobos abrasados, como diría en un poema procedente del Perú en julio de 1923, y tuvo que sufrir las vicisitudes de todo migrante que busca insertarse en el nuevo medio social, sin domicilio ni trabajo fijo. Dormía en casa de amigos y se ganaba la vida escribiendo artículos para periódicos de su país. La estrechez económica lo acosaba. En 1925, con la ayuda de su amigo Pablo Abril, que trabaja de diplomático en Madrid, obtiene una beca de estudios y cada año, hasta 1927, Vallejo viaja a España. Como él dice, es como volver a mi América hispana reencarnada por amor del verbo que salva las distancias en el suelo castellano. En la España de entonces se impone la dictadura de Primo de Rivera, y de estos viajes le sirven al poeta para apreciar la vida en España, su gente, sus costumbres y además la actividad política. En 1930, cuando ya convivía con George Pilar, y después de 2 viajes a la Unión Soviética, el poeta imbuido de materialismo dialéctico se afilia al Partido Comunista Español y participa en células marxistas clandestinas en París. La policía sospecha de él y él requista propaganda comunista. Es denunciado y el gobierno francés lo expulsa de este país por su activismo político. Se traslada a Madrid, donde intensifica su labor literaria, escribe su novela En el Tuncenjo y el cuento Paco Yunque. Publica su ensayo Rusia en 1931 y en ese mismo año, con el apoyo de sus amigos, publica la segunda edición de Trilce. Este libro es el más radical escrito en lengua castellana,
por su auténtica tonalidad estética, llama la atención de los escritores y criterios literarios de España y Europa. Ella, una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivía en la ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, perduró su amor hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima, a 10.293 kilómetros de su París natal. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Henriette Mais. Georgette se entera de la existencia del poeta. Georgette mencionó: nos conocimos de una manera muy curiosa, un poco ridícula si usted quiere. Usted sabe que los sudamericanos hacen muchos gestos al hablar, y yo veía de la casa de enfrente, contra la luz tamiza de una pantalla roja de muy mal gusto, a unas personas discutiendo. Era invierno y las ventanas estaban cerradas. Y yo, conmovida, le dije a mi madre: pobres los vecinos de enfrente, son sordomudos. Llegó la primavera, un domingo yo estaba asomada a la ventana y los vi gesticulando como siempre, pero también oí su voz: mamá, el vecino del frente habla. Así, de esa manera empezaron las cosas. Por eso puse atención en él, contó Georgette de Vallejo en una entrevista con la revista española Triunfo en abril de 1976. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar café. Marie Travers, madre de Georgette, se opone a la relación entre ambos. Un año después de la muerte de Marie, en noviembre de 1928, ella decide comenzar el romance con Vallejo. Nos tratamos 3 meses y un día desapareció. Mi madre cae enferma, se muere, y ese día regresa Vallejo a la calle Molière. Me vino a presentar las condolencias y me dijo, así como si me dijera: por favor, alcánzame los fósforos, que debíamos vivir juntos. Y yo no dije ni sí ni no. Siguió la conversación, pero ni por un momento pensé decir que no. Sin estar enamorada, hacía tiempo que sentía que tendría que ser así. Eso fue lo que mencionó Georgette. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París. 2 años después de retomar al país europeo tras ser expulsados de Francia por sus vínculos comunistas, la poesía y el marxismo eran las 2 cosas que unían a la pareja. Vallejo lamentablemente muere a los 46 años, un Viernes Santo en París. Georgette le cede el espacio en la tumba familiar de Montreuil. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo, junto a Raúl Porras Barnechea. Tras su muerte, dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convierta en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián. Llega a Perú en 1951, donde decide vivir bajo una pequeña pensión que tuvo tras la llegada de Porras Barnechea en el Ministerio de Educación, hasta 1968. Georgette es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardar con celo la memoria de su esposo. En 1970, luego de años de trámite, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse con un epitafio que se lee: ha nevado tanto para que duermas, haciendo alusión al tiempo que tardaron las gestiones. Muchas gracias. España, aparta de mí ese cáliz. Fue escrito por César Vallejo en 1937 y tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos. Está compuesto de 15 poemas y fue impreso en 1939, después de la muerte de Vallejo. El último poema del libro, el número 15, lleva el mismo título del poemario y da un peso primordial a la infancia y futuro de la sociedad española. El poema España aparta de mí este cáliz trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir de los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. El otro elemento en que abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en Perú, su país natal, y en toda
Hispanoamérica. Por esta razón les hablo a los niños del mundo: se cae España. Digo, es un decir. Aquí se hace referencia a que si la destruyen por tragedias de la guerra, habrá que reconstruirla, y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflictos. Niños del mundo serán la esperanza, que los libere del marxismo, del farmismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Y todo lo que pasó de joven César Vallejo es una gran historia, ya que por eso se merece el mejor respeto y debe ser acordada de todos nosotros, ya que es un buen ejemplo para nosotros. Gracias. España, parte de mí este cáliz, fue un libro muy importante que se originó con la Guerra Civil Española. Cuenta con varios recursos en los que encontramos a las exclamaciones y admiraciones. El libro se desenvuelve a través de una lengua de evidencia, por ende, se puede hablar de su silencio. Este libro comenzó a crearse en 1936 tras el estallido del conflicto armado que dio inicio al periodo de la militancia política. En ese año, Vallejo visita España y vuelve en 1937 como delegado del Perú. En 1939 se publica su libro España, aparte de mí este cáliz. Se puede decir con firmeza que este libro no va dirigido a los moldes ideológicos, sino a los culturales. En la obra encontramos dos fines que causaron un poco de confusión. Por una parte, la militancia de Vallejo en el bando republicano español, y por otra, las ansias de vivir que tuvo. En este libro se ve reflejada claramente la solidaridad humana que Vallejo tuvo. El poema de César Vallejo fue inspirado por lo que vivió en España a solo 6 días que la ciudad de Barcelona cayera en manos del ejército franquista y se llegara a anticipar el final de la Guerra Civil Española. El conocido poeta César Vallejo había muerto casi un año antes en la ciudad de París. España, aparte de mí este cáliz, fue la primera de las creaciones literarias de Vallejo. Se dio en España en enero de 1939. Fue inspirado en todo lo que ocurrió en la materia prima de la franquista caído de la batalla.